Hemos estado estudiando la sección del capítulo 4, estuvimos estudiando a partir del versículo 1, hemos llegado hasta el versículo 16 y básicamente nos tocaría hacer un cambio ya de la idea que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando con respecto a la enseñanza en la iglesia, con respecto a la unidad en la iglesia y todo lo que se ha dicho sobre el tema. Y a partir de la sección que nos toca estudiar ahora, que sería desde el versículo 17 hasta el versículo 24, nosotros tenemos algo que probablemente ya estudiamos, algo que probablemente ya escuchamos. Sin embargo, el énfasis que el apóstol Pablo va a comenzar a hacer en estas secciones, en base a todo lo que ha dicho, en base a que somos cristianos, en base a que hemos sido cambiados por la gracia del Señor, debemos ser diferentes. Ese es básicamente el tema que esta sección está tomando. Debemos de ser diferentes. Debemos de vivir como hacíamos la lectura hace un momento, como el apóstol Pedro nos lo decía, ya que somos linaje santo, dice Pedro, somos un pueblo que fuimos comprado por sacrificio, somos un pueblo que está en un sentido puesto aparte, un pueblo que ha sido tomado por Dios, ha sido adquirido por medio de la sangre de Cristo, por medio de la cruz del Calvario y todas esas cosas. Deberíamos de ser diferentes. De hecho, la vida cristiana es mucho tiene que ver con nuestro caminar. Porque es cierto, nosotros llegamos a Cristo, nosotros confesamos al Señor, nosotros decimos, ok, escuchamos el Evangelio. Si el Señor nos permite, respondemos al Evangelio. Pero una vez que somos cristianos, eso sigue, eso no se termina. Y, en otras palabras, la meta final no es únicamente ser cristianos, o como alguno podría pensar, la meta final de la vida cristiana no solo se trata de, podríamos pensar, de aceptar a Cristo y entonces me voy al cielo. Pero ¿qué hacemos mientras estamos en esta vida? ¿Qué pasa para aquellos que, entiendo, alguien que recibe al Señor o que ha creído en Cristo en su lecho de muerte? Eso es todo. Esa persona creyó en el Señor, confesó al Señor y a veces hasta cuestionamos si alguien, ¿será que toda su vida fue tan malo y al final se arrepintió? Bueno, solo el Señor sabe y si fue genuino, amén. El Señor es justo para perdonar. Ayer estaba platicando con mis papás y creo que todos vimos esta noticia muy trágica esta semana sobre una masacre en una escuela en Estados Unidos. Y yo estaba ahí como filosofando, qué bárbaro, esto y lo otro. Y por un momento dije la palabra, ese muchacho no tiene perdón de Dios. Pero tuve un paréntesis teológico y dije, bueno, si ese muchacho se hubiera arrepentido después de haber hecho esa atrocidad que hizo, el Señor lo hubiera perdonado genuinamente. No importando lo que él hizo, que estuvo erróneo completamente, el Señor lo hubiese perdonado. La vida cristiana entonces no termina en cuando nos convertimos en cristianos, sino que de hecho esa es la puerta de entrada para una vida que debería de irse pareciendo cada vez a nuestro Señor Jesucristo. Si me acompaña la lectura, entonces, de Efesios ahí, en el capítulo 4, en el versículo 17 en adelante, Pablo nos vuelve a recordar lo que fuimos, pero su énfasis no está en lo que fuimos, sino el énfasis está en lo que deberíamos de ser como cristianos. A partir de esta sección, el apóstol Pablo va a comenzar a dar una serie de mandamientos, una serie de imperativos que de hecho corren desde el versículo, bueno, comienzan desde esta sección y terminan al final de la carta. Pasa a capítulo 5 y capítulo 6
diciéndonos cómo debería de verse el cristiano. En otras palabras, esta sección es la más práctica. Está llena de consejos para nosotros los creyentes, cosas que deberíamos de pensar, cosas que deberíamos de hacer o conductas que deberíamos de imitar porque es lo que Dios desea para su pueblo. Mire entonces, dice el apóstol, versículo 17, capítulo 4 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Oramos. Padre, damos gracias por esta porción que nos toca estudiar de tu palabra. Oramos porque puedas guiarnos por medio de tu Santo Espíritu a aprender, a entender, a asimilar tu palabra, a que podamos pensar en una forma precisa de lo que este pasaje enseña, pero que nuestra mente también, Señor, pueda ser ágil para poder relacionar, para poder buscar conexiones en nuestras realidades, en nuestra vida, que podamos aplicar lo que la Escritura enseña a cada uno de nosotros. Señor, que tu Espíritu pueda transformarnos a cada uno de nosotros individualmente, que podamos ser confrontados con tu palabra, pero que también podamos ser animados, que podamos someter nuestra vida al escrutinio de tu palabra, Señor, y si encontramos falta, que sabemos que lo vamos a hallar, podamos venir a ti en arrepentimiento, podamos venir a ti, Señor, a buscarte y poder ser transformados por ti, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos. Señor, alumbra el corazón de cada uno de ellos. Enciéndeles en su corazón una llama, que se apasionen por ti, que puedan amarte, que puedan buscarte y que principalmente lo puedan hacer cuando entienden lo que tú quieres de ellos a través de tu preciosa palabra. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, creo que este pasaje que estamos leyendo, hay una forma, creo que es más fácil de entenderlo. Y siempre les he dicho, o siempre he repetido en discipulados o cuando tengo el privilegio de estar acá, que la Escritura solamente tiene una interpretación. La Escritura no tiene dos interpretaciones, la Escritura no tiene tres interpretaciones, la Escritura tiene una sola interpretación y tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Y la forma o la mejor forma de poder entender la interpretación de la Escritura es pensar cómo el apóstol Pablo dijo lo que dijo acá a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles porque andan en la vanidad de su mente. Hay que pensar por qué les dijo eso. Para que una vez que entendamos qué fue lo que el apóstol quiso decir,
luego nosotros podamos aplicar esto a nuestra vida. Porque de entrada, si lo piensa, y esto ya lo hemos hablado antes, nosotros somos gentiles, según el texto bíblico. Si se recuerdan, gentil es un no judío, y es la separación étnica o cultural que la Escritura siempre hace. Y es bien probable que esta iglesia de Éfeso, que era una iglesia naciente, que era una iglesia que estaba creciendo, una iglesia que estaba aprendiendo del Señor, una iglesia que está siendo instruida definitivamente por medio de la enseñanza del apóstol Pablo, todavía tenga preguntas con respecto a la vida cristiana. ¿Ha escuchado ese dicho que es bien difícil desandar el camino que hemos andado? ¿Ha escuchado eso? No sé si me lo estoy inventando. Es bien difícil dejar de andar lo que hemos aprendido. Cuando aprendemos a hacer ciertas cosas, luego desaprender eso es trabajoso. Requiere mucho de nosotros, requiere esfuerzo, requiere que aprendamos entonces nuevas maneras de hacer las cosas. Y por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, lo que pasaba era que estas personas vivían en un trasfondo completamente paganizado. Eran personas que su actividad económica, y mire, para que pueda relacionar esto, su actividad económica, su actividad religiosa y sus actividades sociales estaban todas asociadas con el culto a la diosa Diana. Y hay que entender cómo la diosa Diana o la figura de la diosa Diana estaba asociada con las actividades religiosas, las actividades culturales y con las actividades sociales y todo lo que ellos hacían. Por ejemplo, en Hechos, y perdón que regrese a Hechos, capítulo 19, en el versículo 23, nosotros leemos de un alboroto que sucede en Éfeso, porque cuando Pablo llega a predicar el evangelio, hay personas que hacían muñequitos de plata de la diosa Diana, y eso les producía mucho dinero. Económicamente, vender estatuas de la diosa Diana, lo que ellos creían que era la diosa Diana, les daba mucha riqueza. De hecho, en Éfeso eran muy conocidos por poder trabajar el metal, por hacer joyitas, por hacer este tipo de cosas. Si usted lee el pasaje ahí, en el versículo 24 de Hechos 19, dice, había un platero que se llamaba Demetrio, que hacía templecitos de Diana. Esa es la clave para entender. Toda la actividad de Efesios llegaba al templo de Diana. Era un templo que, de hecho, históricamente es considerado una de las 7 maravillas antiguas del mundo antiguo. Una de las 7 maravillas porque era aproximadamente un templo casi como de 3 plantas, si lo piensan en nuestros términos, ¿verdad? Era de 3 plantas, era casi como 2 estadios de largo, o sea, era de 200 metros de largo. Y era de puro mármol. Eso era una maravilla arquitectónica. Era algo que ellos decían, wow, nuestra diosa, y es de pensar como los efesios pensaban, bien paganos, nuestra diosa se merece esto, qué grande es Diana. De hecho, decían que la estatua de Diana había caído en una forma sobrenatural del cielo. Y por lo tanto, hacer estatuas o templillos de Diana daba, según el versículo 24 de Hechos, daba no pocas ganancias a los que las hacían. En otras palabras, les daba mucho dinero. Podían tener mucha riqueza, habían muchos obreros, versículo 25, a los cuales se reunieron los obreros del mismo oficio y dijeron, varones, ¿sabéis que este oficio, o sea, hacer templecitos de Diana, nos obtiene riqueza? Pero este Pablo no solamente ha estado en Éfeso predicando, sino en toda Asia, y persuade que los dioses no son dioses verdaderos. En otras palabras, están defendiendo el hecho de decir, bueno, si la gente cree en Cristo, o si la gente confiesa a Cristo, lo que va a pasar es que vamos a perder nuestro dinero, entonces no podemos hacer eso.
Tenemos que hacer negocio con algo. Tenemos que ser mercaderes de la fe de Diana. Entonces, si la gente cree el evangelio, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir a la quiebra. Suena bien político, ¿verdad? Es algo económico. Hay que evitar que Pablo predique en Éfeso porque la gente se está persuadiendo. Incluso Pablo decía que los que se hacen con manos no son dioses. Está atacando la idolatría de ellos o su forma de adoración. Y no solamente hay peligro de este negocio se venga para abajo, sino que también el templo de nuestra gran diosa Diana sea estimado en nada. Entonces, no solo es que económicamente iban a perder, no solo es que iban a dejar de producir riqueza, sino que también esa maravilla del tiempo antiguo iba a dejar de llegar personas a adorar ahí. Entonces, lo religioso y lo económico estaba en problema. Y ahora usted se podrá preguntar, bueno, ¿y cuál es el rollo con Diana? Bueno, Diana era considerada la diosa de la fertilidad. Y siendo Diana considerada la diosa de la fertilidad, todos los habitantes de Éfeso le oraban a Diana, por ejemplo, para que hubiesen más personas. Si querían hijos, ellos tenían que venir y rendirle tributo a Diana. Si querían que lloviera y la tierra fuera fértil, tenía que venir y rendirle tributo a Diana. Entonces, la adoración a Diana está directamente relacionada con su economía, con sus posesiones materiales, con su forma religiosa de vivir. Se lo estoy contando como que es Chamberlain, y muérase, fíjese, hermano. ¿Sabe qué es lo más curioso de esto? Que la diosa Diana también estaba asociada con la juventud y con todos los deseos de la juventud. La diosa Diana, entonces, estaba relacionado con todo tipo de deseos carnales, con todo tipo de deseos homosexuales, heterosexuales, porque esa era la adoración que ellos tenían en el templo de Diana. En otras palabras, habían prostitutas o prostitutos que eran sagrados. Esas personas mantenían todo tipo de adoraciones paganas, sexuales adentro del templo, porque si ellos hacían eso, era una forma de adorar a Diana. En otras palabras, la diosa se iba a sentir honrada de hacer todo ese tipo de desórdenes ahí. Ahora imagínese usted un cristiano en Éfeso que ha recibido a Cristo, que ya no adora a Diana en esa forma tan desordenada, que es vecino de un montón de paganos en ese sentido, que sus compañeros de quizás ahí en el mesón a donde vivían, o sus compañeros de la colonia, o con los que ellos trabajaban en el campo, los han de haber venido a increpar ahí, a decirle, mira, ¿y cómo se te ocurre? Vos estás trabajando, vos no adoras a Diana, vos ya te hiciste de los otros. O como le decían antes a usted, ya te hiciste aleluya. Vos ya no podés mentir en tus declaraciones de impuesto de la renta. Eso sí me ha dolido, hermano. Le debo $400 al fisco. Pero tengo que ser honesto. Ya no puedo defraudar al fisco. Mi trabajo tengo que hacerlo a la hora. Ya no me puedo ir antes, ya no me puedo ir después. Ya no puedo vivir como los gentiles. Esa es la idea. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos que han nacido de nuevo, que han abrazado su fe en el Señor. Ya no pueden ser igual que eran antes, porque se supone que la vida cristiana es para ser diferente. Y todo aquel que camine como era antes, simple y sencillamente está demostrando que su corazón no ha sido genuinamente transformado. De hecho, Pablo afirma eso. Si me acompaña entonces otra vez ahí Efesios, capítulo 4, versículo 17, el apóstol comienza en esta forma. Esto pues digo y requiero en el Señor. A partir de este momento, Pablo va a comenzar a hacer llamados
Son llamados directos para que la iglesia pueda vivir una vida cristiana plena. Pablo hace 3 llamados, del versículo 17 al versículo 24, 3 llamados para que la iglesia pueda vivir una vida cristiana plena. De hecho, el versículo 17 parece tener un sentido de urgencia. Esto pues digo, y no solo lo digo, sino que también lo reclamo en el Señor. Si se acuerda, cuando estudiamos del versículo 1 al versículo 16, yo les dije, si me pusieron atención, que Pablo tiene una digresión ahí, la escritura muestra una digresión. Si usted regresa al 4:1, mire cómo comienza. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Es exactamente el mismo mandamiento que nos dijo en el 4:1, ahora lo va a retomar en el 4:17. En otras palabras, del versículo 2 al versículo 16 del capítulo 4 es como un paréntesis en este pasaje. Pablo retoma su idea original de que él va a rogar a los creyentes de que caminen según su llamado. Y entonces en el 17 vuelve a decir, esto pues digo y esto requiero en el Señor. Noten que él no aplica a sí mismo, no es como, miren, yo Pablo estoy pidiendo que ya no pequen, por favor. No. Él no está apelando a sí mismo. De hecho, la idea que diga requiero en el Señor es que él está apelando a delante del Señor. Yo les quiero decir esto. O es como decir, pongo al Señor como autoridad para hacer esta súplica. Y curiosamente ocupa 2 verbos ahí, digo, requiero, para darnos ese sentido de urgencia. Esto que el apóstol está por decir es muy importante. O eso que el apóstol está por decir es muy necesario. O eso que él está por decir, los creyentes deberían de tomarlo muy en serio. Y entonces lo que él hace es darnos un mandamiento. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Me lo imagino ahí, viendo caminar a los cristianos de Éfeso, cristianos que quizás cedieron ante la tentación, cristianos que quizás cuando sus amigos les comienzan a hacer bullying, a decirle, ya se hizo cristiano, qué ridículo. Mira, si todo el mundo lo hace. O esas palabras. ¿Y qué tiene? Nunca he tenido un amigo que le diga, ¿y qué tiene? Ese es el diablo, hermano. Véale los cachos ahí. Y usted en su mente dice, bueno, ¿por qué tengo que excusarme por mi fe? Yo no debería de excusarme por lo que creo. Yo no debería de excusarme por mi fe, porque he creído en Jesucristo, porque como nuestro hermano Hugo lo estaba diciendo, el día miércoles lo dijeron, el día del Señor es el día domingo. Usted no debería de excusarse el día domingo, por ejemplo. Ay, es que tengo que ir a la iglesia. ¿Será que después podemos hacer tal cosa? No, este es nuestro día de adoración. No deberíamos por qué presentar excusas para no estar acá el día domingo. Entonces el apóstol primero hace un primer llamado ahí, es a que vivamos esta vida en Cristo, es un llamado a vivir nuestra nueva vida en Cristo y lo hace con ese tono de urgencia. Esto digo y requiero en el Señor, ya no anden como los otros gentiles. Note eso, ya no anden porque aquellos andan, ¿sí? Mire su Biblia, hermano, no me mire a mí. Ya no anden como los otros gentiles, porque estos andan en la vanidad de su mente.
Probablemente estaban cediendo a la tentación muchos. Probablemente cuando se sintieron confrontados o se sintieron ridiculizados por su fe, o probablemente cuando fueron cuestionados por sus vecinos o por sus familiares, por su estilo de vida cristiana o porque habían decidido vivir en esta forma, quizás algunos estaban volviendo atrás. Quizás algunos comenzaron a decir, bueno, ¿y será tan malo ir allá al culto a adorar a Diana en esa desorden y después ir al culto en la tarde? ¿Será tan malo eso? Pablo les está diciendo claramente, sí, tú ya no puedes caminar en esa forma. Tú ya no puedes vivir en una forma, y de hecho la palabra ahí, andéis, es la idea de tener un estilo de vida. Te ruego que ya no tengas ese estilo de vida que es igual a los otros gentiles. Está diciendo, te pido que ya no camines en la forma que normalmente el gentil camina. Y hay que pensar otra vez en el contexto. Esos gentiles que andan según la carne, esos gentiles que no aman al Señor, que están cortados de la relación con el Señor, aquellos gentiles que para los judíos eran considerados como perros salvajes, o sea, perros carroñeros, que esa es la idea de un gentil. La idea bíblica de un gentil es aquel que no considera a Dios en sus decisiones. Y eso es lo que el apóstol está llamando acá. Ya no caminen en esa forma. ¿Y cuál es la forma en que camina un inconverso? Vamos a ocupar la palabra inconverso acá para referirnos a un gentil. Bueno, un inconverso anda en la vanidad de su mente, según este versículo. Camina en una forma superficial. Es una persona que no se conforma a la palabra de Dios, no se conforma a la voluntad de Dios, no tiene a Dios en ninguno de sus caminos, no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. De hecho, miren que en un sentido el versículo 18 y el versículo 19 en realidad nos están describiendo cómo son los gentiles, ¿sí? Póngale mente a eso. Ok, ¿cómo es el gentil? Bueno, primero el gentil anda en la vanidad de su mente. Tenemos una descripción de ese gentil. Un inconverso o un gentil, porque estamos usándolo como sinónimo, es alguien que tiene por cualidad que camina en la vanidad de su mente. La idea es que su vida está habituada a vivir con ciertos patrones. Yo le decía un día de estos a mi hijo, que lo estaba regañando y lo estaba castigando. ¿Sabes qué? Tenés un patrón de vida. Esta persona te regañó por esto, en el colegio te regañaron por esto, yo te he regañado por esto, tus abuelos te regañaron por lo mismo. Eso significa que tu estilo de vida está caracterizado por ese patrón y tenés que cambiarlo. Y es exactamente lo que Pablo les está diciendo. Ya no anden con esos estilos de vida, con esas filosofías de vida, porque únicamente muestran que su mente es vana. La regla de vida o el estándar de su vida es la vanidad, cosas superficiales, cosas que no producen fruto. De hecho, esa es la idea de la palabra vanidad, es algo que no tiene fruto, algo que no produce nada, algo que no me lleva a nada bueno. Y Pablo, creo, particularmente, que es bien duro con lo que dice acá, pero no está diciendo que todos los gentiles son así en todo momento, ¿sí? Hay como matices en qué tan malo puede ser alguien, pero lo cierto que usted debe entender es que si las condiciones están ahí, usted puede ser tan malo como usted quiera. Me decía mi suegro, que es abogado, el doctor en leyes, y me decía, fíjate que cuando yo iba a la U, hace días, la teoría era de que los malos
el que es criminal nace criminal. Bueno, mi respuesta para él fue, bueno, no creo que esté tan alejado de la realidad, aunque estaríamos separando entre criminales y no criminales. Pero la Biblia sí enseña de que ya que todos estamos muertos espiritualmente antes de conocer a Cristo, todos los seres humanos potencialmente somos criminales, sin distinción. Creo que esa es la diferencia con sí, pero tú estás pensando en teología. Sí, estoy pensando en teología. Usted está pensando en ley, pero eso ya es algo antiguo, le dije yo. Ya no dije nada por respeto. Pero mire cómo Pablo entonces sigue describiendo a estos gentiles. Entonces andan en la vanidad de su mente. 2, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entonces la mente no solo es una mente incapaz de producir fruto, sino que su mente está oscurecida. ¿Por qué está oscurecida? Siga leyendo. Porque son ajenos de la vida de Dios, porque son ignorantes. ¿Y por qué son ignorantes? Porque sus corazones son duros. Y note, esto es como una cascada. ¿Y por qué sus corazones son duros? Porque han perdido sensibilidad. ¿Y por qué perdieron la sensibilidad? Porque se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. En otras palabras, el apóstol está describiendo cuál es la realidad de aquel que tiene un estilo de vida pecaminoso. Es alguien que su mente está entenebrecida, no respeta a Dios, y porque no respeta a Dios se va endureciendo. Es como cuando uno pierde sensación en la piel, o cuando se le hace un callo, o cuando los huesos se sobrecalcifican. Hay algo ahí que está mal. O cuando usted ve una construcción mal hecha y tiene aquel gran bulto de cemento ahí, eso no tendría que ir ahí, eso está malo. Eso arruina la pared. En un sentido, está narrando una progresión que nos demuestra en una forma muy clara qué es lo que significa ser un inconverso. Andan en la vanidad de su mente. En otras palabras, ellos mismos son responsables de sus acciones. No pueden culpar a nadie más de lo que hacen. Nota cómo termina el versículo 17. Andan en la vanidad de su mente. No dice otra cosa. Ellos caminan según el estilo de vida que ellos mismos quieren tener, nadie más. Ellos mismos deciden hacer, ellos mismos toman decisiones, pero las decisiones que toman están oscurecidas porque están llenas de pecado. Los reformadores fueron al punto de decir, por ejemplo, Juan Calvino, Martín Lutero, que toda buena obra de un hombre inconverso es abominable delante de los ojos de Dios, porque lo hace para su propio deleite y lo hace para sí mismo, para él poder tener un nombre para sí mismo. Creo que está correcto, porque de hecho bíblicamente, por ejemplo en Isaías, cuando dice que aún nuestras obras más limpias son como un trapo sucio delante de Dios. Nuestras mejores obras humanas, si producimos algo bueno moralmente delante de los ojos de Dios, son inmundas. ¿Por qué? Porque están cortadas de la relación de Dios. Mire cómo sigue el versículo 18. Entonces no solo tienen su mente llena de vanidad, sino que tienen su mente oscurecida, están en tinieblas. Y por ahí comenzó mi conversación ayer con mis papás. ¿Cómo es posible que un muchachito de 18 años tenga primero acceso a un arma de alto calibre? ¿Cómo es que él haya considerado que estaba bueno dispararle a su abuela con la cual vivió toda su vida?
Y no solo consideró bueno tirarle a su abuela, sino que consideró bueno irse a meter a una escuela, cerrar un cuarto lleno de niños y comenzar a destruir esas pobres vidas. Eso es una mente exactamente como este pasaje dice, una mente oscura que no tiene luz, que únicamente tiene maldad en su interior. Tiene el entendimiento entenebrecido. Y eso no se desarrolla de la noche a la mañana. Y eso es lo que el apóstol nos dice acá. Que la mente del pecador o la mente del inconverso, y note que lo pongo así porque Pablo está directamente, o la escritura directamente nos está enseñando que hay un contraste entre el no creyente y en el creyente. Si usted mira más adelante en el versículo 20, Pablo hace ese cambio. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. En otras palabras, nos está diciendo, solo hay dos formas, solo hay dos caminos, solo hay dos maneras de ser. Hermano, eso está bien radical, busque puntos intermedios. No soy yo. Es la escritura la que enseña esto. Bueno, de hecho Jesús es lo mismo que hace. Jesús dice que hay dos puertas. Está esa puerta amplia, esa puerta grande, que todo el mundo quiere entrar por ahí porque es el camino fácil, es el camino del placer, es el camino del pecado, pero directamente esa puerta lleva hacia el infierno. Y está el camino angosto, está el camino estrecho, por los cuales muy pocos quieren andar en la vida, y ese es el camino de la vida, es el camino que lleva hacia el Señor. Y eso es exactamente lo mismo que el apóstol está diciendo acá. Esos gentiles de Efesios que iban a adorar a los dioses paganos, que se daban en desórdenes sexuales, que cometían cualquier tipo de impurezas, no tienen un entendimiento claro y por eso hacen ese tipo de cosas. Lo difícil es cuando eso entra a nuestras iglesias. Nosotros decimos, el hermano fulano hizo tal cosa. No puede ser. Yo le conté algo a alguien de una persona que quería mucho y me dijo, no puede ser, sí puede ser. Sí puede ser. Porque eso es lo que el pecado hace, es seducirnos. El pecado entra suavemente, nos seduce, nos engaña, nos comienza ahí como, así como cuando le dieron paja a usted ahí. Mira, qué bonita sos, de verdad. Te gusto. Ay, qué guapo sos, de verdad. Te gusto. Lo engañaron, hermano. El pecado seduce nuestros sentidos, ese es el problema. Nos duerme. Es que, mire, si alguna vez usted se ha sentido engañado, yo me he sentido engañado más de una vez en video, digo, ¿cómo dejé que esa señora me engañara, Dios mío? ¿Cómo me senté y escuché a esa persona tanto tiempo y me dio garabato? Yo, ajá, ajá. Y todo lo que me decían, ajá, ajá, amén, amén, sí, todo, todo, todo. Si usted alguna vez se ha sentido así, eso es exactamente lo que el pecado hace. Le habla al oído, le llega a sus sentidos, le hace pensar en forma positiva de que no van a haber consecuencias nefastas en su vida. Y perdón que ponga estos ejemplos. Me decía mi esposa ayer, ¿te imaginas ese pobre muchacho, el famoso Johnny Depp? Ese muchacho de haber visto hermosa esa mujer con la que él vivía. Porque la muchacha es bien guapa. Pero ¿cómo le ha salido de caro tener un romance con una mujer como esa? Y viceversa. A ella también le ha salido caro tener una relación con ese muchacho. Es exactamente lo mismo. Nuestros ojos se van detrás, nuestros oídos son seducidos. Y como creemos que eso es bueno, comenzamos a repetir esos patrones de conducta. Por eso dice Pablo, ya no caminen, paren ese estilo de vida, es lo que está diciendo. Paren ya eso, porque eso no lo pueden haber aprendido de Cristo.
Esa mente superficial, ese entendimiento entenebrecido, esa mente oscura, ese sistema en el cual caminan. Miren, siga leyendo en el versículo 18. Ese entendimiento es ajeno de la vida de Dios. No tiene concordancia, no tiene congruencia, no tiene nada que ver, dice en Corintios Pablo, la luz con las tinieblas. No tiene nada que ver los ídolos con el Señor. Es ajeno a la vida de Dios. No tiene relevancia, no tiene nada que ver cuando alguien se llame cristiano a que siga caminando en este estilo de vida. Eso es por aplicación. Pero el inconverso camina así, ajeno de la vida de Dios, no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos, no considera las consecuencias de sus actos, no está pensando en esa forma. Miren, dice, es ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, porque tienen un corazón duro. Si usted se va a Romanos, capítulo 1, Pablo parece salvarlos ahí por un segundo cuando dice, bueno, es que hacen lo que hacen por ignorancia. Yo pensaba eso. Porque es cierto, usted puede decir, bueno, ¿y cómo lo van a juzgar si él no sabe vivir diferente? Pero miren, Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, la ira de Dios viene sobre la maldad. La ira de Dios viene sobre la injusticia. La ira de Dios viene por estas acciones que los hombres hacemos, a donde somos pecadores e injustamente queremos oponernos a la verdad. Y esto es lo que me preocupa. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. En otras palabras, está diciendo ese versículo, vuelva a leerlo conmigo, porque lo que de Dios se conoce, en otras palabras, si es posible conocer a Dios de alguna forma, ¿sí? Dios lo ha manifestado. Dios se ha hecho evidente, sigue diciendo ahí más adelante, Dios se ha hecho evidente por medio de las cosas invisibles. ¿Cuáles son las cosas invisibles por las cuales Dios se ha mostrado a sí mismo? Por su poder, por su deidad, que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, o la idea sería las cosas invisibles de Dios, o sea, el poder de Dios y la deidad de Dios se notan, son visibles para nuestros ojos por medio de la creación y de todo lo que ha sido hecho. En otras palabras, este pasaje me está diciendo que Dios no se ha dejado sin testimonio en la tierra. Entonces, según la Escritura, nadie puede jamás, nunca aseverar de que no conoce a Dios. No hay ningún ser humano en la tierra que pueda aseverar, es que yo no conocía a Jesús, es que yo no conocía el Evangelio, es que yo no sabía que había un Dios que había creado todo. La Escritura asevera en una forma muy clara de que Dios no se dejó sin dejarse un testimonio real, visible, palpable, y lo hizo por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, versículo 20. No hay excusa.
y creo que ya les he contado esto en el discipulado, que yo hasta me peleé con mi profesor estudiando este pasaje. Pero ¿y cómo va a creer usted que Dios va a castigar a personas que nunca oyeron el evangelio? Anda a leer Romano. ¿Ok? Pero, y le volví a llegar al día siguiente, pero ¿y usted cómo cree que Dios va a castigar personas? Por ejemplo, va a castigar a los que vivieron allá en el 1400, en el 1300. Romanos dice de que no existe ningún ser humano que pueda negar que Dios existe. De modo que no hay excusa. Lo que Romanos nos explica es que en vez de decir sí, Dios existe, su corazón se envanece. En otras palabras, sí, Dios está, pero yo quiero hacer mi propio camino. Siga leyendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican, ni le dieron gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos. En otras palabras, ellos han desarrollado una idea o una filosofía o un concepto para entender la creación y por lo tanto abandonar al Dios creador. Y entonces su corazón ha sido entenebrecido. Y creyendo ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios. Y lo que hicieron entonces fue irse detrás de la idolatría. Pensaron que Dios era una ave, un animal, un cuadrúpedo, un reptil. Por eso Dios los entregó a las inmundicias y Dios los dejó en sus corazones que se fueran hacia la maldad. Esto es duro, hermano. Es exactamente lo mismo que Pablo está diciendo en nuestro pasaje. Tienen el entendimiento entenebrecido, si regresa ya a Efesios, por la ignorancia que hay en ellos. No está diciendo, y ojo con esto, no está diciendo que el incrédulo sea mentalmente incapaz. No está diciendo eso. No está diciendo que el que no ha creído en Jesucristo es un tonto, ocupando ese sentido de la palabra. Ay, qué tonto, este no puede pensar. Sino lo que él está diciendo es que su mente no produce nada, que su entendimiento es oscurecido, que viven en ignorancia y que su corazón es duro. Porque no logran comprender espiritualmente la vida de Dios. No logran determinar y ver más allá de su pecado, de sus deseos, de una agenda, si lo quieren. No lo logran hacer. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Es que este mundo está diseñado específicamente para eso. Escuchaba a un predicador ayer hablando sobre la guerra del mundo contra nuestros hijos. Y es algo que hay que pensar. El mundo está diseñado con valga la redundancia, con un sistema del mundo mundial, como dijo el expresidente, un sistema lleno de pecado que está diseñado para que nosotros seamos más pecadores, para destruir todo lo bueno. Y decía este predicador, fíjese, desde el caso de Roe versus Wade, que es el caso que autorizó los abortos en Estados Unidos, más de 65 millones de niños han sido asesinados en el vientre materno. Más que todas las guerras mundiales unidas por una decisión legal o por una decisión jurídica. ¿Sí? Y si el niño sobrevive, dice este predicador, ese niño tiene el 50% de oportunidades de poder venir a un hogar que está dentro del vínculo matrimonial. Porque muchos niños que van a nacer no van a ser reconocidos por sus padres. O van a crecer con sus abuelos, o van a crecer con su padre, o solo con su madre, y van a nacer fuera de ese vínculo marital. Porque también el mundo nos ha enseñado o nos dice que está bien tener hijos dentro del
vínculo matrimonial y ay, si toda la gente lo hace, ¿por qué no lo vas a hacer vos? Entonces, no solo matamos niños, sino que también traemos niños a este mundo fuera del diseño perfecto de Dios. Y dice, y aquellos que nacen en un hogar, eventualmente, muchos de esos padres se van a terminar divorciando. Porque el mundo también te enseña que está bien vivir de esa forma y quien no se divorcia. Y si lo piensa uno dice, bueno, sí tiene lógica, sí, pero ese es un sistema satánico. Es un sistema diseñado. Si no pasa acá, entonces te destruye acá. Y si no te destruye acá, entonces te destruye acá. Y esos hogares divorciados entonces pierden una figura, por ejemplo, paternal. Pierden a la madre, pierden al padre. Luego el Estado quiere controlar cómo se crían los hijos y ya no quieren poner leyes, ya no permiten que uno pueda castigar a sus hijos, porque pobrecitos. Entonces usted como padre ha sido despojado de un gobierno que le permita corregir, usted como padre ha sido despojado del control de gobernar a sus hijos en su casa y ponerles disciplina. Y hay países que si usted castiga a su hijo lo llevan preso. Entonces ahora el Estado tiene más poder que la familia para poder educar a su hijo. Y esto me mató porque dice, y después de eso, si su hijo sobrevive todo eso, está la educación pública. Que la educación pública es totalmente un sistema anticristiano, es un sistema casi que diseñado por el anticristo que le enseña a su hijo que todo es relativo, que no hay absolutos, que la palabra de Dios es únicamente un mito, y le enseñan evolución y le enseñan un montón de cosas que van a pervertir la mente de su hijo. Y si su hijo logra sobrevivir eso, usted le prestó, como decía antes aquel hermano, le prestó la caja del diablo y lo sentó, y no estoy diciendo que sea malo Bertel, y lo sentó y le puso Disney Plus. Entonces su hijo comenzó a ver una película en la cual hay niños transgénero y hay un montón de cosas y los niños normalizan esas cosas como algo. Su hijo está perdido. La sociedad está perdida si ese es el modelo en el cual vamos a seguir creciendo. Y le decía a mi esposa yo hace un par de días, fíjate, nosotros creo que todos conocen a mí, pues ya lo han visto. Es un niño de 12 años. Y le digo, ¿cómo dejo yo que mi hijo se siente a ver una película, por ejemplo, como esta de Marvel, el Doctor Strange? Que son cosas que todos los niños quieren ver. Pero en esa película que es de Disney, que es para todo público, hay posesiones demoníacas, hay personas que pasan su espíritu de un lado a otro lado, hay personas que pueden poseer cuerpos, hay claras evidencias de rituales satánicos, señales satánicas, o sea, está completamente. Pero si yo soy el padre, como dice mi esposa, orejón, y dejo que mi hijo se exponga a eso, ¿qué tipo de padre sería yo? Estaría alimentándole con una cuchara, 2 cachetes a mi hijo, más condenate, más perderte, más te estoy dando todo lo necesario para que tú te puedas perder en este sistema que ha sido diseñado por Satanás. Regrese a Efesios capítulo 2 y fíjese, cuando Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en el versículo 1, dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos, en vuestros pecados, en los cuales caminaste. Mire, note ahí la palabra, ¿viste otra vez? Tú caminaste en esta forma en otro tiempo, y cómo caminábamos, siguiendo la corriente de este mundo, la cual es conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo está diciendo que este mundo, sus corrientes y sus deseos han sido diseñados por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, o sea, Satanás. Y este mundo está diseñado para eso. Y no hablemos de su hijo, piensen usted, hermano. Usted se sienta a ver Netflix y su mente bombardeada de un montón de cosas.
Usted ve las redes sociales bombardeado de un montón de cosas. Ahora, no le estoy diciendo, no vaya a salir de aquí y dice, uy, el hermano, qué legalista. No. Le estoy diciendo de que debemos de ejercer nuestra conciencia cristiana, que nosotros debemos de saber qué es de las tinieblas y qué es de la luz. Pablo, la Escritura, el Señor, está haciendo un llamado para que el pueblo de Dios deje de caminar según esos deseos. Si hay algo que es pervertido, si hay algo que es entenebrecido, algo que demuestra ignorancia de Dios, que el creyente debería de ser diferente. El incrédulo, según el versículo 19, camina así porque ya no es sensible. Ha perdido toda sensibilidad. Ya no tiene ningún tipo de dolor. El pecado no produce nada en su vida. El pecado no produce nada en su mente. Puede pecar y le da igual. No aquellos que están en Cristo, dice Pablo. Note que en todo momento está haciendo un contraste. Completamente insensible. Entonces no es que no tenga la información correcta, es simple y sencillamente que esta persona es apática a la vida de Dios, no le interesa la vida de Dios. Y me preocupa cómo termina el versículo 19, porque dice que después de que perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer, mire esa palabra, con avidez toda clase de impureza. En otras palabras, ellos mismos se pusieron de pechito, ellos mismos persiguieron insistentemente, ellos mismos se fueron detrás de cualquier tipo de pecado y se gozaron practicando el pecado. Eso es un incrédulo. Y eso es lo que el apóstol nos está diciendo ahí. Entonces, a la luz de todo eso, dice entonces Pablo, versículo 20, nos hace nuestro segundo llamado, es a permanecer en Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nota ese contraste ahí, claro. Todo eso es oscuridad, pero en Cristo no es. Nuestra vida cristiana no puede ser de esta forma. Porque vosotros habéis, me gusta cómo lo plantea Pablo, nosotros hemos sido en un sentido instruidos por Cristo mismo, esa es la idea. Tú no has aprendido esto en el Señor. Esto no es lo que la Biblia enseña, o ese estilo de vida no es lo que la Biblia nos llama. No es a lo que somos llamados según la Escritura. Cristo nos ha dejado un ejemplo completamente diferente, no solo en los evangelios, no solo a través de los relatos de su vida, sino que por medio de toda su palabra nos ha dejado un ejemplo completamente diferente, a que nosotros debemos de ser hijos de la luz y no de las tinieblas. ¿Sabes cómo decir? Cristo no te ha modelado este tipo de vida. Cristo no puede, o el evangelio no puede llevarte hacia el pecado. Es incongruente, no tienen relación, no tienen nada que ver. Santiago dice que cuando nosotros somos tentados según nuestras propias concupiscencias, porque Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado por el mal. En otras palabras, si producimos pecado, si tenemos pecado, es de nosotros mismos.
Pero Pablo entonces acá le está diciendo a la iglesia y les dice a la iglesia de Éfeso y nos dice a nosotros, pero nuestra vida en Cristo no debe de ser así. Nuestra vida en Cristo no puede mostrar este tipo de patrones. Por el contrario, nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Cristo nos ha modelado algo completamente diferente. La doctrina de Cristo es completamente diferente. La doctrina del Evangelio es completamente diferente. El Evangelio nos muestra a un Dios que es infinitamente santo. Nos muestra a un Dios que es perfecto, un Dios que es eterno, un Dios que es luz, que no tiene tinieblas en él. Nos muestra a un Espíritu Santo que trabaja en nuestras vidas, que nos santifica diariamente, que nunca nos va a llevar hacia el pecado. Es más, por aplicación, si en algún momento algo que en alguna iglesia nos suene a que nos están invitando a pecar, probablemente esa no es una iglesia donde usted quiere estar. Como me dijo a mí un pastor, mira, me dijo, si vos querés hacer tal cosa, hacelo. Si Dios entiende. Y hasta esta fecha no lo supero, hermano. Me lo dijo hace más de 10 años. Y no lo supero. Está diciendo este hermano a que yo puedo comportarme y vivir en esta forma si se supone que es mi pastor y me está mandando a pecar porque Dios entiende? Eso no puede ser así, no está de acuerdo con la doctrina de Cristo. Pablo entonces en el versículo 20 y en el versículo 21 nos hace ese segundo llamado, es a permanecer en la verdad de Cristo. No te dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído. Y si habéis sido enseñados o si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Parece que es una condición, ¿verdad? Pero de hecho es una afirmación. Está diciendo, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, ya que le habéis oído, ya que habéis sido enseñados por Cristo, ya que la verdad de Jesús les ha sido entregada a ustedes. En otras palabras, el Evangelio no es compatible con una forma diferente de vida. Si regresa a la lectura que tuvimos ahora, me gusta cómo Pedro lo dice. Si regresa a Primera de Pedro, capítulo 2. La Escritura nos pone en una forma que debería de animarnos a vivir una vida plena en Cristo, a vivir una vida completamente diferente. En el versículo 5 Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Más adelante, en el versículo 11, tenemos otro llamado similar al del apóstol. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Para lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquéis a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. En el versículo 9, un par de versículos atrás, el apóstol nos dice que nosotros somos linaje escogido.
que nosotros somos real sacerdocio, que nosotros somos una nación santa, que somos un pueblo que ha sido adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia su luz. Sí se fija cómo la Escritura espera que seamos diferentes. Esas palabras que Pedro ocupa ahí. Vosotros sois de una línea escogida, es la idea. Tú eres parte de una línea de personas o de una familia de personas que Dios en su maravilloso amor tomó para él. En otras palabras, el cristiano no es un llanero solitario ahí que está perdido por el mundo. No solo eso, sino que también es parte de un sacerdocio real. Literalmente está diciendo que somos parte de un sacerdocio que consiste de reyes. Es un poco extraño entenderlo, pero es que los reyes fungen como sacerdotes, o son reyes que ejercen el ministerio sacerdotal. Dice que somos parte de un pueblo santo, que somos parte de un pueblo que Dios adquirió con un propósito, y es que anunciemos a Cristo. Nos tomó de la oscuridad y nos ha traído a esa luz preciosa y a esa luz admirable. Hemos sido alcanzados por misericordia. Sin contar las veces que la Escritura dice que debemos de vivir en santidad, que debemos de vivir apartados para Dios. Entonces, otra vez, esto solo es la introducción, hermano. Esto solo es la introducción. Pero ya la otra semana, entonces, vamos a pensar en qué es lo que Dios nos llama, y usted lo va a ver ahí en una forma bien práctica. Bueno, ya que hemos aprendido diferente de Cristo, ya que hemos oído a Cristo, ya que hemos sido enseñados por Cristo, entonces nosotros debemos de despojarnos del viejo hombre, porque está viciado. Debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. Y debemos de vestirnos como un nuevo hombre que es o está lleno de justicia, santidad y verdad. Creo que la Escritura siempre nos llama, por contraste, a que pensemos en cosas malas. Por un momento parece eso, ¿verdad? Cuando pensamos en la realidad del pecado y todo lo que el pecado es como bien oscuro. Es algo que uno dice, wow, cuánta maldad. Pero luego el apóstol, que es primeramente el Señor, si estamos vivos la otra semana, nos trae hacia la luz y nos dice, esto debería ser nuestra realidad, esto deberías de hacer, así deberías de vivir. Y bueno, y de hecho lo sigue haciendo hasta que termine el capítulo 6. Lo cierto es, hermanos, que es únicamente por la gracia de Dios, es únicamente por medio de su evangelio, es únicamente por medio de las buenas nuevas de Jesucristo que somos capaces de ser diferentes, que somos capaces de ser tomados, o hemos más bien sido tomados fuera de ese mundo que es tan oscuro, que está siendo descrito ahí, y podemos tener comunión con Dios. No lo merecíamos, no lo merecíamos. Fue por su gracia, fue por su amor, fue por su misericordia, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino únicamente por el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Ore conmigo, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y
y porque nos enseñas al corazón, Señor. Y oro, Señor, porque mis hermanos puedan salir de acá con un entendimiento claro de qué es lo que somos sin Cristo, y que puedas llevarnos a pensar a través de la semana, a través de tu palabra, a través de nuestra comunión contigo, qué es lo que esperas de nosotros, qué es lo que debemos recibir de ti, Señor. ¿Cómo nos llamas a hacer luz en las tinieblas? ¿Cómo nos llamas a ser diferentes? ¿Cómo nos llamas a romper, a quebrar el estilo de vida antiguo y comenzar a vivir como hijos tuyos? Señor, sabemos que muchas veces no lo hacemos, y quizás muchas veces nuestra conversación, nuestra conducta, nuestro testimonio quizás deja mucho que desear. Quizás muchas veces tiene razón la gente cuando pregunta si en realidad somos cristianos, pero permite, Señor, que a medida vayamos aprendiendo de ti, a medida vayamos aprendiendo de tu palabra, vayamos realizando, podamos ir viendo esas grandes fallas que tenemos en nuestra vida que se llaman pecado, y podamos traerlas delante de ti, confesarlas, arrepentirnos y caminar lejos de eso. Porque eso es lo que tú deseas de nosotros, eso es el Evangelio. Podamos traer nuestros pecados, que podamos traer todas esas áreas grises y negras en nosotros, presentarlas delante de tu luz, presentarlas delante de tu palabra, buscar el perdón, el arrepentimiento, Señor, y poder hacer un compromiso delante de ti, Señor, de que no será por nuestras obras, no será por nuestras fuerzas, sino que en tu gracia buscaremos obedecerte, buscaremos adorarte, buscaremos honrarte a medida que nuestra vida se va desarrollando, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.